En la segunda vuelta, coloca el pétalo en medio de dos pétalos anteriores. Finalmente, lo decoramos con cinta amarilla. Necesitamos cinta satinada marrón, cinta satinada amarilla, cinta satinada verde, alambre galvanizado delgado, paliglobo, una pieza de corofón verde escarchado, encendedor, tijera, pistola para aplicar silicona, luces de hadas, cúpula de plástico, cinta floral. Toma la cinta marrón. Aplica silicona en el borde. Doblar en dos y pegar. Hacer pequeños cortes verticales a lo largo de la cinta. Aplica silicona en el otro borde. Enrollar. Toma la cinta amarilla, con la parte satinada hacia arriba, doblar en dos. Pasar fuego para marcar una línea. Cortar un extremo de forma curva. Sellar el borde. Doblar con la parte satinada hacia afuera. Pasa fuego en la punta y presionar con los dedos. Bajar un poco los costados. Y en su otro extremo, hacer un pliegue en la derecha, un pliegue en la izquierda. Sujeta con las pinzas. Pasa fuego. Presiona para que pegue bien. Así queda. En total son 14 pétalos. Toma un pétalo. Pegar de esta manera. Toma el pétalo 2. Y pegarlo muy juntito al pétalo 1. En la segunda vuelta, coloca el pétalo en medio de dos pétalos anteriores. Y así repites hasta terminar con todos los pétalos.
Toma el alambre y con la pinza enrolla su punta. Aplica silicona. Introdúcelo en el centro de la flor. Toma una pequeña pieza de cinta verde. Hacer un agujero. Introduce el alambre. Y pegar. Haremos los sépalos. Toma la cinta verde, dobla en 2. Cortar con la forma de una pequeña hojita. Sellar el borde con el fuego. Pegar debajo de la flor. Aplica silicona. Introduces el paliglobo. Lo colocas en el centro del corospún. Le pones las luces de hadas y pegamos. Haremos las hojas. Cortar la cinta de esta manera. Sellar el borde con el fuego. Agregar el alambre. Colocas la cinta floral y las hojas.
Poner la flor en su base. Agregar las luces y la cúpula. Finalmente, lo decoramos con cinta amarilla y un lazo. Con un accesorio decorativo en su centro. Si te gustó el video, apóyame con un like, comenta, comparte y suscríbete. ¡Hasta la próxima!